Tardes, profesor Guillermo Nagano, maestro Guillermo Nagano. Es un gusto tenerte aquí en el proyecto de divulgación de la ciencia, en este programa que se ha organizado, que es el Festival de Primavera en la UAM Xochimilco, que aunque no estamos físicamente en él, bueno, quisimos celebrar la vida con este año tan difícil que se ha llevado, pero que tenemos pues la ventaja de ser una comunidad universitaria muy rica en muchas experiencias, y una de ellas es el espacio natural en el que tenemos en nuestros espacios de árboles, de jardines, de aves, de insectos, y es por eso que te invitamos ahora a que nos platiques. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, el gusto es mío y quiero también saludar a las personas que quieran ver este trabajo, que es un trabajo que no he desarrollado yo solo. O sea, yo tengo mis trabajos a nivel individual. Yo me gusta trabajar en cuestiones de paisaje, soy arquitecto y todas estas cuestiones de paisaje, jardinería, siempre me han llamado la atención. Y es por eso que atendiendo esta invitación, pues he decidido compartir un trabajo que desarrollé con compañeros de la universidad, que hemos estado integrados en una comisión de áreas verdes que tú seguramente recordarás. Entonces, en este trabajo, pues quise solamente trabajar o comentar lo que hemos estado haciendo en la Universidad Autónoma Metropolitana. En un principio, el trabajo estaba referido a todos los campus de la universidad. Cuando empezamos este trabajo eran solo 3, ahora pues ya son 5. Entonces, pues el trabajo en algunos casos va a estar un poco desfasado, pero precisamente una de las intenciones de divulgar estos trabajos es poderlos actualizar. Perfecto. Entonces, una vez compartido de que finalmente la cuestión de los jardines de la UAM también es un asunto de paisaje, me gustaría empezar pues con algunos antecedentes desde la época que yo entré a la universidad. Okay. Si me permites, voy a presentar una semblanza de tu trayectoria profesional y académica. Guillermo Nagano Rojas es arquitecto por la UNAM y maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM Xochimilco. Has incursionado en diferentes disciplinas del diseño y ejercido como arquitecto en diferentes proyectos y obras. Has sido profesor en la UNAM y actualmente eres profesor en la licenciatura de Arquitectura y en la maestría en Sociedades Sustentables en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ambas de la UAM Xochimilco. Has participado en diferentes foros sobre cuestiones de gestión, paisaje y patrimonio. Investigas actualmente sobre el paisaje de la Cuenca de México. Tienes varias publicaciones, como la publicación de 2019 que se llama La Ciudad de México, entre la sequía y la inundación, en Resiliencia, Innovación y Sustentabilidad, en la primera edición, con Miguel Ángel Álvarez Areces, y es un artículo que realizaste. Luego también tienes en 2018 otra publicación que se llama Sin comunidad no hay patrimonio, en gestión del patrimonio, paisajes culturales y participación ciudadana. Y también en 2018 otra participación que es el patrimonio inmaterial del habitante de la Cuenca de México en paisajes culturales en Iberoamérica. Y como bien mencionaste, dentro de la UAM Xochimilco hace mucho tiempo que se armó un programa de universidad sustentable, así se denomina, en el cual se estructuraron varias áreas y varias comisiones, y en esta comisión de áreas verdes dentro de la UAM Xochimilco tú participas junto con el maestro Francisco Cervantes, Alejandro Meléndez, Rafael Calderón, Aurorita Chimal, muy querida en la universidad. Y mucho de lo que se ha hecho y las decisiones que se han tomado de los jardines que tiene la universidad, bueno, está a cargo de la asesoría de ustedes, de estar al pendiente de qué es lo propicio, qué es lo que se debe de tener, porque están como muy
muy atentos a que ese espacio no solamente sean unos jardines, sino son nuestra casa. Es el lugar a donde llegamos a trabajar, donde los estudiantes se enamoran, estudian. Yo comento con Paco Cervantes ayer que estuve platicando con él sobre los insectos, que esos jardines también son aulas improvisadas porque nuestro sistema modular permite que se den las clases de reflexión en los mismos jardines y eso acompaña nuestra vida universitaria con una super riqueza, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, de nuestra parte es muy padre poder tenerte ahora con tu trabajo. Entonces, me voy a permitir poner la presentación que nos preparaste. Tú nos vas a hablar sobre las áreas verdes en la UAM Xochimilco. Adelante, Guillermo. Así es. Mira, quisiera comenzar con un antecedente que creo que ya lo dijiste todo acerca de estas que tenemos de áreas verdes, pero bueno, quisiera empezar pues desde el mero principio. Yo entré a la UAM en 1974, no, perdón, 1978. Entonces, pues mi experiencia con la UAM se remonta más o menos a esas épocas. Entonces, si quieres pasar la primera diapositiva, pues una de las cosas que me llamaron la atención de la UAM Xochimilco es que, bueno, aunque está en Coyoacán, pues siempre ha estado referida a Xochimilco y Xochimilco siempre ha sido también para mí un espacio de paisaje único en la cuenca y además con antecedentes muy bonitos, ¿no? O sea, por ejemplo, Nezahualcóyotl tenía muchas poesías dedicadas a la cuenca y también, pues, de repente se encuentra uno algunos antecedentes de jardines que existían en la cuenca, los propios jardines de Nezahualcóyotl, pero no estaban precisamente dentro de la cuenca, pues sí, él también tenía algunas manifestaciones de su gusto por los jardines dentro de la cuenca y pues son conocidos sus otros espacios donde él desarrollaba jardines, como los baños de Nezahualcóyotl, que precisamente están en el Estado de México. En fin, él tiene muchas propuestas y entre ellas están pues estas poesías que él hace y que pues de alguna forma son algo que nos dejaron de herencia y que compartimos, aunque no se ha hablado mucho de los jardines, aparte de los de Nezahualcóyotl, de los jardines que ya teníamos como una tradición entre los habitantes de la cuenca en épocas prehispánicas. Entonces, pues una de las cosas que mencionan aquí, no lo voy a leer completo, pero dice, alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos. Eso tiene muchas interpretaciones, pero me gusta esa propuesta de alegrarse con las flores, ¿no? Entonces, habla de otras cosas, ¿no? Habla de la lluvia, y sobre todo, pues en este caso, acuérdense que pues esta cuenca era un lago, y pues son de esas cosas que tenemos que recordar. La siguiente, sí, por favor. Bueno, una de las cosas que he visto que se quedan prácticamente indelebles en los alumnos y los profesores y todos los que tenemos contacto con la UAM es recorrer el campus que tenemos, que pues se presume de que es uno de los mejores campus de las UAMs, ¿no? Aunque también, pues yo he visto que Azcapotzalco tiene un campus muy bien, ¿sí? Pero bueno, en general creo que pues debiera ser una tendencia en todas las unidades de la UAM tener unos campus en donde se pudiera convivir con la vegetación y con todos los elementos que están ligados a la vegetación. Entonces, pues una de las cosas que me parecen importantes es esta memoria. Ahora que los muchachos han estado en sus casas, tengo una página en internet donde tengo cierta comunicación con ellos y todos prácticamente lloran cuando se acuerdan de la UAM
y hablan de mi querida UAM, sus jardines de la UAM, o sea, se queda una relación permanente, diría yo, hasta de amor con los jardines de la UAM. Entonces, esa es una cosa que que pega mucho en el afecto y en la memoria. Claro. La siguiente. Puedes comentar también, Ceci. Por favor, interrúmpeme cuando lo consideres. No, vas muy bien. Yo sí soy una enamorada de los jardines. Me fascina verlos cada que llego. Y una de las cosas que lamento es que el marzo del año pasado que empezó la pandemia y este marzo no podemos disfrutar de nuestros tapetes morados de las jacarandas, que es una característica de la unidad. Pero bueno, continúa. Sí, mira, pues esto que mencionamos, que convivir en los jardines de la UAM, es una medida de apoyo a la tranquilidad, a la salud, a reducir el estrés, a recobrar un poco la espiritualidad de la comunidad. Y en esta imagen es una propuesta que hicimos en un tiempo de cambiar, de acuerdo con las estaciones, la, la vegetación que teníamos en la UAM. Entonces, esto era cerca de Navidad y pues vinculados también con el Centro de las Ánimas, donde se produce en algunas plantas y flores, logramos esta conexión para que nos mandaran estas Nochebuenas en la época de Navidad. Y entonces, pues la idea era seguir permanentemente cambiando las flores de acuerdo a la temporada, ¿no? O sea, el cempasúchil en noviembre, la Nochebuena en diciembre, y bueno, en las jacarandas, como mencionaste, en febrero y marzo, y así todo el tiempo procurar tener color en la UAM, que en un principio era un espacio bastante gris. Sí. Pero bueno, sigamos adelante. Adelante. Bueno, entonces, en la UAM tenemos diferentes áreas verdes, o sea, tenemos hasta eso variedad en las áreas verdes de la universidad, en donde tenemos zonas de lectura, zonas de convivencia, inclusive se convierten de repente en aulas al aire libre, y todo eso es algo que complementa la arquitectura y que además nos brinda algunas cuestiones favorables para la salud, como la oxigenación, la relajación, inclusive se pueden hacer en algunos casos prácticas de campo, perdón, y también pues tenemos algunas muestras, ¿no? Como este jardín de plantas crasas, que es un sistema semiárido. Entonces, pues tenemos de todo, ¿no? Sí. La siguiente, sí, por favor. Pero además son espacios que sirven de foro para los de comunicación, los de diseño, para dibujar, para hacer bosquejos, para hacer videos, se hacen ferias de salud. O sea, es un espacio, es como el jardín de nuestra casa universitaria. Son muy bondadosos, ¿no? Los espacios y la manera en que se convive dentro del campus. ¡Ay! Así es, fíjate que en este jardín de las crasas, no siempre está en las mismas condiciones, pero tuve la oportunidad hace pues, prácticamente ya un año en que pude tomarle una fotografía a mis alumnos en ese jardín, y es una fotografía que probablemente los muchachos van a recordar siempre, y yo también, por supuesto, la voy a recordar. Ahora, si regresamos un poco a los inicios de la UAM, entonces, pues se acordarán de que pues, era prácticamente una zona de chinampas, y que cuando se hizo la construcción de la UAM, pues, pues primero se tuvo que devastar todo lo que es la tierra vegetal, aplanar el piso y dejar las primeras instalaciones de la UAM, que eran instalaciones provisionales, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Ajá. Entonces, pues prácticamente un yermo, pero
un yermo que tenía una capacidad de regeneración muy grande porque con una temporada de lluvias el pasto empezaba a crecer. Sí. Y pues esto ha sido algo que prácticamente es una tradición hasta la fecha de que los muchachos adoran irse a acostar al pasto, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que pues pasó un periodo de tiempo muy largo en lo que se fue acondicionando el espacio. Hubo una época en que este espacio era para jugar fútbol, los muchachos jugaban fútbol y pues con esas condiciones era casi imposible que creciera el pasto o cualquier otra vegetal, porque además como teníamos un bioterio en principio, pues las cabras, los chivos y las vacas, pues también eran los que contribuían a podar el pasto. Pero bueno, eran espacios que empezaron a respaldar principalmente a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Después, para tratar de que de que los muchachos dejaran de jugar al fútbol para que se pudiera crecer el pasto, entonces se empezaron a sembrar casuarinas, cuyo propósito era más bien obstaculizar el fútbol, pero pues fue una medida emergente y aprovechando que las casuarinas son muy nobles y que también son un árbol australiano que tiene preferencia por los suelos húmedos, pues le encantó la UAM y ahora estamos llenos de casuarinas. Ok. Ajá. Bueno, estos son los datos duros. Las áreas verdes de la UAM. La UAM tiene 21 hectáreas y una tercera parte corresponde a las áreas ajardinadas. Este es un dato que no está actualizado porque pues hay algunas construcciones que han crecido, se han puesto gimnasios, entonces se ha modificado. Probablemente ya tengamos menos áreas y lo interesante sería, bueno, tratar de conservar las que tenemos y de alguna forma pues enriquecerlas, darles mayor calidad, tener mayor variedad de especies, tratando pues hasta donde sea posible de que sean especies endémicas. Ajá. Bueno, pues esto es la UAM, ¿no? Y a partir de eso, junto con Aurora Chimal y Rafael Calderón, hicimos un inventario, bueno, y también los otros miembros de la comisión, hicimos un inventario de las plantas que tenemos en la UAM. En este trabajo estuvieron colaborando unos alumnos de Aurora Chimal, inclusive una chica que desafortunadamente ya falleció, pero fue un trabajo bastante importante en donde se tenían registrados una cantidad enorme, 900 árboles, y teníamos algunos de estos ya los han derribado, se han muerto, han sacado los tocones, o sea, ha sufrido también la población de árboles de la unidad. Pero dentro de eso es curioso notar que hay 11 especies nativas, 37 especies introducidas. Esto es porque sucedió un fenómeno de que a los profesores y alumnos de la UAM cuando se cambiaban de casa o cuando un arbolito crecía más de lo debido en su terreno, en su vivienda, o salían de excursión y se traían un arbolito, pues la UAM era muy noble para recibir estas especies, entonces por eso hay tantas especies introducidas, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas. También tenemos una palma que es muy bonita, muy compatible con la arquitectura. Bueno, casi todas las plantas son compatibles con la arquitectura, ¿no? Entonces tenemos... ¿La regreso? ¿Perdón? ¿La regreso? Bueno, sí es una palma que se acostumbra a sembrar en los camellones en muchas ciudades. Los Ángeles se caracteriza por este tipo de palma. Y también, pues, muchas ciudades en el mundo, ¿no? Que lo han tomado como una planta que no ocupa mucho espacio en su base
y que crece de grandes alturas, y además es una referencia muy bonita para cuando andas recorriendo un lugar y Claro, te puedes guiar por las palmas. ok. La siguiente, sí. Bueno, una cuestión interesante que hemos tenido en la UAM es que trabajando junto con Alejandro Meléndez también, estamos tratando de crear, o más bien ya iniciamos un jardín de plantas para atraer aves, pero la intención sería que realmente toda la UAM sea un espacio de atracción de aves, tanto permanente como de aves Migratorio. migratorias. Ujú. Sí, entonces, yo creo que ahorita que está la UAM vacía, debe haber una buena cantidad de aves Sí. migratorias. Después contaré una razón por la cual se junta, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, para traer aves, pues, no sí, y para que aniden, están los ahuejotes, que es típico de Xochimilco, el tejocote, que es muy rico en las posadas, el zapote blanco y el níspero, que son plantas que ya tenemos sembradas ahí en la UAM. Tenemos en la foto de arriba los ahuejotes que Ujú. nos trajimos del CIVAC, y Ajá. abajo tenemos los tejocotes, y aparte pues está estas dos arbustos, el aretillo y el mirto, que atraen a los colibríes y a otras aves. Ay, qué La padre. siguiente, por favor. Bueno, pues estos son los árboles con los que contamos en la UAM. Las casuarinas, que ya mencioné antes, ¿No? los ahuehuetes, que es Milenario. el milenario y el llamado viejo del agua, por su Ajá. afinidad con los espacios húmedos. Tenemos también los, los Ficus. ficus, que son muy bonitos y muy nobles también. Ujú. Y tenemos también algunos ejemplares de cedro blanco, y por supuesto lo que ya habías mencionado, las jacarandas, ¿no? Que Sí. pues ahorita yo supongo que están en su apogeo, Están eh, hermosas. compitiendo, sí, compitiendo con la temporada de los cerezos bueno, en Japón y en muchos otros lados del mundo, en Washington, en Sí. algunos otros lugares, ¿no? Sí, Y están pues como bellísimas. una, sí, y como una referencia que es curiosa es que las jacarandas, que es un árbol brasileño, lo trajo un jardinero japonés, el señor Matsumoto, porque parece ser que la idea era sembrar cerezos, pero el señor Matsumoto sabía que era un clima diferente el de la Ciudad de México, y que no había muchas probabilidades de que se dieran los cerezos Ok. en la forma y condiciones en que se dan en Japón. Entonces, por eso sugirió que fueran jacarandas, y pues ahora vemos que no se equivocó. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, pues esto es nada más algo que disfrutamos todos las entradas de la primavera. Tenemos también algunas otras especies. Tenemos bugambilias, tenemos tulipanes, tenemos hojas elegantes, o sea, también a nivel de arbustos tenemos una gran variedad dentro de la UAM. Vemos la siguiente, ¿sí? Y pues estas son algunas de las especies que atinadamente Aurora Chimal nos ha propuesto para atraer aves. Ajá. No solo aves, sino también Abejas. algunos de insectos, exacto, Mm. ¿sí? Entonces, y algunas inclusive han sido donaciones de Aurora, ¿eh? O sea, Exacto. ella se compromete al 100%. Sí, La siguiente, por favor. es la mamá de los jardines. Es la mamá de los jardines, exactamente. Entonces, como también pues ya mencionabas, pues también sirven estas flores para atraer insectos polinizadores.
que son, pues, a veces las abejas, aunque sabemos de todos sus beneficios, pero estar en la cafetería y que se paren en tu refresco a veces no es algo que nos guste mucho, ¿no? Pero bueno, las conocemos y ya sabemos que podemos compartir bien con ellas y que además, bueno, hay otras especies, los que se llaman los willis, que Ah, es sí, un insecto casi, un insecto guamero, ¿no? sí. Bueno, la siguiente, sí. Entonces, pues son otras especies, pero junto con todo esto también tenemos algunos problemas. Bueno, ahí están los famosos willis, Willis. pero tenemos algunos problemas del estado fitosanitario de la universidad, porque, bueno, de la vegetación de la universidad, porque pues tenemos algunas plagas, por ejemplo, en las cactáceas tenemos esos pulgones, Ujú. en tenemos algunas hierbas que no son precisamente, bueno, todas las hierbas yo considero que son buenas, pero a veces no son convenientes para crear una imagen saludable de los pastos, ¿no? Y Ujú. tenemos la peor plaga, es el Muerto. muérdago, que es una plaga que está acabando prácticamente con todos nuestros, bueno, con algunas de las especies de árboles que tenemos, ¿no? Los aguejotes, los, este, los fresnos no tanto, pero hay otras sí, no, está bien, porque Sí. pues es lo mismo, ¿no? Ujú. Pero pues eso, Francisco Cervantes nos ha sugerido de alguna forma que podemos hacer un control biológico de las plagas para no usar insecticidas que Ujú. son nocivos al medio ambiente. Y entonces, pues estos insectos nos ayudan a controlar, por ejemplo, las famosas Catarina. catarinitas o mariquitas, pues que sirven para controlar los pulgones también, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, Sí, sí. sí, perdón, a veces no te dejo hablar, Ceci. No, 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 no tengo nada que hablar, tú continúa. Ok, bueno, entonces, pues así como los insectos sirven para controlar a otros insectos, las aves también que con las que convivimos en los andadores y en los prados, pues nos brindan también un control biológico, pues también para completar el ciclo, pues se comen a los insectos Ujú. y pues de alguna forma se mantiene todo el equilibrio del medio ambiente, ¿no? Pero además de eso, pues los pájaros, pues de los cuales, según el comentario de Alejandro, tenemos cerca de 80 especies que Diferente. anidan en la UAM, ¿sí? Sí. Entonces, pues eso es una cosa que para los observadores siempre es una cuestión bienvenida. Inclusive Alejandro nos habla de ir con sus alumnos a pajarear, ¿no? Exacto, sí. Pero eso es también una cuestión muy interesante porque también, pues, aunque a veces no lo percibimos muy bien, pues las aves nos adornan el ambiente con su música y Sí. tenemos en cuestiones, bueno, no llegamos tan temprano a la UAM como para oír cuando se despiertan los pájaros, Ujú. pero yo que tengo la suerte de estar cerca de una arboleda, a las 5 o 6 de la mañana empieza una escandalera de Sí. diferentes tribus de aves y lo Ujú. mismo sucede en las tardes alrededor de la puesta del sol, donde los zanates regresan a sus nidos y también hacen unos alborotos que afortunadamente, bueno, no afortunadamente, sino que Ujú. son unos alborotos muy que te anuncian la puesta del sol. Sí. La siguiente. Bueno, dentro de las plagas que tenemos, y es una cosa también
que me llamó la atención es que nuestras canchas de fútbol tenían una plaga de un gusanito que se llama la gallina ciega. Entonces, tal vez en una proyección más grande se alcance a ver unas manchitas negras en el pasto Aquí. que producen las gallinas ciegas, ¿no? Entonces, pues la poda oportuna del pasto es indispensable para poder controlar esas plagas, pero ahora tuvimos un remedio más radical, que es el incendio que se dio en la UAM, porque los pastos habían crecido mucho y pues en una temporada que aún no ha llovido, pues entonces fue un espacio muy favorable para que se desarrollara un incendio. Entonces, pues esa fue una desparasitación radical de la cancha de fútbol. Qué Y susto. pues de alguna forma eso sí fue un susto, pero afortunadamente no hubo ni personas No. ni daños que lamentar, ¿no? Creo que Ajá. inclusive las canchas de tartán se perdieron, ¿sí? Pero bueno, sigamos adelante, sí. Ok. Adelante. Bueno, pues con respecto de las aves, afortunadamente en la UAM no tenemos problema de gente que case a las aves, pero sí tenemos problema de que en la Ciénega Grande, que la tenemos juntas, yo he visto que hay gente que inclusive va a cazar porque en la Ciénega a veces llegan garzas y otras especies y a veces he visto que hay gente que va a practicar la cetrería con las garzas. Qué bárbaro. Entonces, pues esa es una de las cosas, sí, que aparentemente no tienen un control, ¿no? Sí. Pero pues la cuestión es que el problema que tenemos en la UAM es que, pues si no conservamos los árboles y no renovamos la vegetación, pues pronto, o bueno, más tarde que temprano vamos a tener algunos problemas de falta de sombra, falta de atracción de lluvias y otros problemas que nos da el hecho de que se talen los árboles, ¿no? Ajá. Y pues entre ellos las aves perderían su espacio de anidación. Dentro de las propuestas que tenemos, como comentaba antes, esta partió de Alejandro Meléndez, nos propuso que hiciéramos un jardín de atracción de las aves y en un rincón entre CIAD y el edificio de biológicas, encontramos un pequeño espacio que sembramos unos ahuejotes. Esos ahuejotes ahí están todavía jóvenes, ahora ya están inmensos, y también se sembraron algunos de los árboles que se habían mencionado antes. Entonces ahora tenemos ahí un jardín muy tranquilo, muy agradable, diría yo, hasta para meditación. Eh, Sirve para atraer las aves, ¿no? Esa es una cuestión de esos pequeños rincones. Pero también debo mencionar que las áreas verdes de la UAM no todas están dentro del campus. Hay algunas áreas verdes de la UAM que tenemos fuera del campus. Entonces, por ejemplo, aquí en el CIVAC, tenemos un espacio muy rico donde hay varias propuestas de utilización. Entre ellas está, por ejemplo, este jardín de plantas medicinales y aromáticas, que es también una propuesta que hicimos con Marisa Osuna, en donde hay un espacio dedicado a la propagación mediante semillas de plantas aromáticas y medicinales, ¿no? Entonces, en ese espacio también hicimos un ejercicio de reciclaje, utilizamos algunos materiales de desecho de las construcciones de la UAM y pudimos lograr hacer algunos andadores y algunos espacios con material sobrante de las obras
o de las demoliciones. Entonces, eso es una cosa que Sí. bueno, que se puedo conseguir, ¿sí? Ujú. Bueno, algunas cosas que fueron parte del reciclaje fueron también, pues, teníamos una chinamba que por cierto ya desapareció, pero los muchachos hicieron Trajinera. un traslado Ujú. de la trajinera y la pintaron y nos sirvió para ocultar ahí el sistema de riego, la maquinaria del sistema de riego para el jardín. Y otros de los aspectos que se desarrollan en el CIBAD, aparte de los invernaderos, es por ejemplo la experimentación de acuaponía, ¿no? Que es Ujú. el cultivo de vegetación mediante los residuos de los peces Ujú. y esta circulación de utilizar el agua que queda de los estanques, ¿no? Ujú. La siguiente, Ceci, por favor. Y bueno, pues una de las cosas importantes del CIBAT es básicamente la crianza y reproducción de los ajolotes. Entonces tenemos Sí. ahí una unidad de manejo ambiental dedicado pues a la reproducción de los ajolotes. Y Ujú. bueno, algunas de las cosas que logramos hacer con los escasos presupuestos que a veces tenemos es, pudimos hacer un pequeño canalito simbólico de los canales de Xochimilco, al que le pudimos incluir una mínima fuente, pero bueno, pues son cosas, son detalles, si tú quieres, muy pequeños, pero que Sí. de alguna forma eh, se trata de incluir todos los elementos, ¿no? O sea, el agua, la vegetación, Sí. ¿sí? Otro de los espacios que tenemos también es el espacio de las ánimas, donde tenemos algunos olivos centenarios Ujú. y donde todavía pues tenemos mucha producción, ¿no? Ahorita precisamente de las ánimas están llegando unos mirasoles a la UAM para Ujú. la gente que la quiera recuperar Ujú. y tenemos pues los olivos que siguen produciendo aceitunas. Entonces, junto con los vecinos de Tulyehualco, se ha desarrollado cierta comunicación para producir aceite de oliva y aprovechar los olivos, ¿no? Lo siguiente, si ya me lo terminamos. Pues bueno, algunas de las cosas que se han intentado hacer en la UAM, a veces nos han resultado y a veces no, es tener pues una especie de arte topiario y reproducir con flores algunas cosas como el logo de la UAM. Y bueno, pues esas son algunas de las cosas que hemos hecho. Y bueno, al final, pues hay que agradecer el gran trabajo de los jardineros y pues también de las autoridades, ¿no? Que nos han permitido de alguna forma intervenir todos estos espacios. Entonces, pues eso sería prácticamente todo. Si quieres ver la Permíteme. última, que no es prácticamente la UAM, pero que es un espacio, la siguiente, o ya no es siguiente. Ya no hay siguiente. ¿Qué nos gustaría ver la Esta era la Sí, anterior y esta es la siguiente. La última. esas. Que así nos gustaría ver la Guama algún día. Tenemos espacio para poder tener cuerpos de agua, tenemos espacio para cultivar flores, tenemos espacio para jugar con los setos. Entonces, bueno, no es precisamente una idea xochimilca esta, ¿no? Pero sí nos gustaría tener algunos espacios que tuvieran la posibilidad de brindarnos estas condiciones donde se fusionan las flores, los pastos, la vegetación y todo lo demás. Eso sería todo de mi parte, Ceci, y muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad. Pues Guillermo Nagano, qué rico que nos des un paseo por los jardines de la UAM Xochimilco, que efectivamente no solo son en el campus de la unidad, sino estos dos espacios que son centros de investigación de la UAM, como es el CIVAC y las ánimas. Justo vamos a tener otra participación del doctor Ocampo, donde nos habla de esta colonia de ajolotes y lo que hace el CIVAC.
Pues yo te agradezco muchísimo. Nada más danos un consejo ahora que regresemos, que volvamos a vivir en nuestro campus. ¿Qué nos recomiendas para que sigamos viviendo la maravilla de nuestros jardines? Bueno, lo que yo les podía decir como primer recomendación es que los disfruten. O sea, los jardines de la UAM son como un oasis. O sea, yo me he dado cuenta que los alumnos cuando regresan a la universidad, cruzar los umbrales de la UAM es como entrar a otro país, porque Exacto. algunos vienen de espacios muy deteriorados, inclusive el espacio que rodea a la UAM tiene condiciones que no son muy, digamos, más bien que están muy vinculadas a la cuestión de los sonidos de la ciudad, a los problemas de la ciudad, a la contaminación de la ciudad. Entonces, pues la recomendación sería que disfruten los jardines de la UAM y que además contribuyan, como ya han contribuido algunos de las generaciones de alumnos egresados de la UAM, que han donado algunas especies. Inclusive, pues por ahí tenemos la leyenda de que tenemos un árbol que sembró el Dalai Lama, también tenemos algún árbol que sembraron el cónsul de China o alguna persona china. Entonces, sí, y hay algunos árboles de las generaciones que han donado y que han sembrado, y pues que cuando nos ponemos de acuerdo pueden ser elementos que estén colocados en su lugar y que tengan las condiciones necesarias para que los árboles se puedan desarrollar y no tengan problemas. Entonces, pues, mi recomendación sería esa, ¿no? Disfrutar y cuidar lo que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias por habernos dado esta charla, por llevarnos a pasear por los jardines y gracias por estar tan atento a nuestros jardines. A mí me tocó que las jacarandas todavía no se sembraban y me ha tocado verlas crecer desde que las pusieron por primera vez. No entré en el 74, sino 10 años después y bueno, me ha tocado ver crecer los jardines y cuando era estudiante los disfrutaba y desde que trabajo ahí, bueno, es un deleite para mí llegar a mi trabajo y creo que es un privilegio para todos los que formamos parte de la comunidad universitaria. Entonces, en esta celebración de la primavera, agradezco que personajes como tú, maestros, arquitectos, investigadores, se junten en un bien común, como son todos los que ahora van a participar en estas charlas en el Festival de Primavera. Pues muchísimas gracias, maestro Nagano, un placer que estés con nosotros. Gracias por tu amistad universitaria. Pues buenas tardes y a nombre de la Coordinadora de Extensión Universitaria, la doctora Elsa Muñiz, agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros en este proyecto de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta, me despido. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti. De nada, bye.